Retorna. Caminar y buscar un toque de esperanza. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Retorna. Ya es lunes y estamos... Te dio risa mi introducción, ¿verdad? Muy efusiva. Ya la estoy conociendo bien. Ya están mis expresiones. Todo, literal. Es que estamos, desde el otro episodio, estamos súper inspiradas. En este también, la verdad, porque... Ay, pues no sé por qué. Porque son temas que están muy chidos, Dani. Sí, no sé si esté bien que uno lo diga, pues, pero sí son temas que, pues, no sé, siento que dan el, pues, ¿cómo decirlo? Como en el punto que se está necesitando, pues. Claro, sí, como jóvenes, hablando como jóvenes, hablando como estudiantes, trabajadoras, hablando como amigas, hablando como hijas, ¿no? En todos los sentidos. Así que sí, por eso estaba muy inspirada. Y termino. Bienvenidos a Retorna. Yo soy Yulisa Gómez. Yo soy Diana Canchola. Y ya estamos cerrando temporada. Y el tema que viene es buenísimo porque obviamente es una continuación de toda la temporada y es una continuación muy especial del tema de los laicos. Pero ahora no vamos a hablar, sí, pues sí, por supuesto vamos a hablar de los laicos, pero ya no de la esencia de ser laico, sino de cómo vivimos esta vocación literal en nuestros días cotidianos. Claro, y en el pasado hablábamos de que pues hay a veces muchas barreras o muchos impedimentos o desmotivantes dentro de la iglesia. Y sí, es muy cierto. Y el primer paso es no negarlo. O sea, es aceptar que sí hay carencias, que sí hay limitaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, está integrada por ti y por mí. Entonces, pero aquí viene una propuesta que a nosotros nos explotó la cabeza, nos sigue explotando el cerebro, nos ha hecho... El corazón también, porque hubieran visto lo que nos nos ha hecho puso. Llorar, o sea, es una cosa impresionante. Y es el libro de En Tierra de Todos, del padre José María Rodríguez Olaizola. Quienes están viendo en YouTube, aquí está la portada. Y les voy a ser bien sincera, lo compré y sí esperaba algo de este libro, pero yo creo que se llevó muchísimas más de las expectativas que pude haber tenido. Julie ya está en proceso de iniciarlo a leer. Sí. Pero el punto aquí es que les queremos dar a conocer la propuesta que hace el padre José María. Y en este tenor de que somos iglesia, que estamos llamados a vivir como laicos, pero ¿qué pasa cuando te encuentras con todo esto? O sea, ¿qué pasa cuando te das de topes con la pared por las carencias que como humanos tenemos todos? Y entonces el padre sugiere que hay una tierra de nadie. Justo el libro se llama Tierra de Todos, pero ahorita vamos para allá. Que hay una tierra de nadie. Y esta tierra de nadie es el lugar de la búsqueda. O sea, la actitud de los que están en la tierra de nadie es la búsqueda. La búsqueda consciente y constante de aquellos que obviamente les faltan respuestas, pero no les convence ni la rigidez de quienes parecen tenerlo todo claro, pero tampoco la tranquilidad de quienes no se cuestionan nada, ¿saben? O sea, es este punto en medio de estos dos extremos, de aquellos que pareciera que lo tienen todo claro desde la tradición y así es, y de aquí no me mueven, lo rígido, pero tampoco la liquidez de aquellos que les vale y pues que hacen las cosas por costumbre, por cultura, que no se cuestionan nada y que así van, ¿no? Entonces, es esta tierra de nadie, dice el padre José María, en la que estamos muchos. Y justo habla también de que dudar y cuestionar no es enigma de la fe. No es enigma de la fe, al contrario, es el aliciente para avanzar hacia una fe más profunda. Y sí. El cuestionarte, el preguntar, y antes de empezar, Julie y yo justo nos lo compartíamos, o sea que Julie a los 15 años, yo a los 16 años, yo sí me cuestioné la existencia de Dios. O sea, bien radicales. Ni siquiera nos cuestionamos qué es la iglesia, por qué está así organizada acá.
¿Dios existe? Claro, o sea, yo estando en un museo de astronomía y Julie en una cuestión de su vida, ¿no? Sí, y literal, yo estaba en el templo, o sea, estaba en misa Imagínate. y escuchando un evangelio que la verdad no recuerdo cuál es porque mi mente se fue así. Yo dudé. Y en ese momento, así como a Diana le pasó, ya ahorita también nos va a contar, yo me sentí mal porque dije, estoy en la iglesia. Porque dudo, ¿no? Ajá, y aquí en la iglesia y escuchando el evangelio en plena misa, ¿no? Y dudando. Y literal, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que Dios exista? O sea, ¿y cómo? ¿Cómo existe? Y cómo Él fue antes que todas las cosas. Y entonces me quedé así, ¿no? Y dije, no, ok, ¿tú crees? Pero fue el parteaguas para preguntarme un montón de cosas y para empezar a buscar. Y encontrar respuestas. Exacto. Justo. Y como lo dice el padre, o sea, bueno, ojo, antes de continuar, estas cuestiones y estas preguntas que vienen no son malas. Yo también cuando me hice esta pregunta, yo me sentí mal de estarme cuestionando. Pero dinos cómo fue, platícanos. Sí, ¿se las cuento? Chisme, por favor. Fue un museo de astronomía, y en un viaje que hice. Y es un museo impresionante. De hecho, ha salido en películas y así. Entonces, son como 5 pisos. Te mueves en elevador. Como en el último piso está un área circular. Entonces, hay butacas. Tú llegas, te sientas, pero están inclinadas las butacas de tal manera que tú quedas viendo al techo. Pero el techo es como una cúpula. Y ahí se proyectan la galaxia, nuestra galaxia, los planetas y tal, y te va, ¿no? Entonces yo estando en esa butaca, a mí se me vino a la mente, ¿Dios existe? O sea, habiendo esta inmensidad del universo, ¿por qué yo me reduzco a creer en Dios? O sea, ¿por qué reducir mi...? Que ni lo he visto, ¿no? Claro, que no lo veo, que no lo puedo... Esos comenzaron a ser mis cuestionamientos y mis planteamientos. Sí. O sea, y claro que en ese momento me sentí mal porque yo en ese tiempo yo ya había conocido a Cristo, ¿no? Y fue así, pero justo a partir de que me cuestioné esto, llegué a esta conclusión porque empecé a buscar y dije, a ver, ¿cómo no va a haber una inteligencia superior que creó al universo? ¿Saben? Esta inteligencia primera, si con tan solo, si la Tierra estuviera un grado más inclinada hacia un lado, ahorita estuviéramos quemándonos por el sol. O sea, no pudiera haber vida en este planeta porque estuviéramos quemando. O sea, como esa perfección de detalle en el eje que está inclinado a la Tierra. Eso es uno, pero hay tanta perfección y tanto detalle en la Tierra, en nuestra creación, que obviamente, y esto es por lógica, ni siquiera investigando, por lógica dices, hubo una inteligencia primera que tuvo que haber pensado esto. Y ahí se resolvieron mis dudas. Claro que tuve que investigar, o sea, qué onda con el universo, cuáles son las teorías, cómo se formó, o sea, todo, ¿no? Y claro, o sea, yo llegué a esa conclusión. ¿Y qué dice el padre? Justo, la duda es la licencia para avanzar hacia una fe más profunda. Mi fe creció a través de esa cuestión y a través de esa duda. Sí, yo creo que es súper válido cuestionarnos. Y yo cuando he dado temas y así, yo literal se los digo a los chavos, es que cuestionen, pregúntense, o sea, no tengan miedo de dudar de las cosas en el sentido, claro, en que nos llevan a buscar respuestas que llenan, ¿no? Porque este es otro problema. Puede ser que así muchos allá afuera, a lo mejor también en su momento creían, iban a la iglesia y demás, y se preguntaron, ¿no? ¿Dios existe? Y dijeron, no, ¿por qué? Porque nadie les quiso dar respuestas. O no las sabían, o sea, también hay mucha ignorancia y hay que aceptarlo. Sí, claro, no sabemos dónde buscar. Ojo, no estoy echándole la culpa a alguien de no tener respuestas. Hay muchos lugares donde buscar y creo que tenemos un criterio suficiente para saber cuando esas fuentes son fidedignas y cuando no. Pero lo que aprendimos, creo yo, lo digo también a nombre de Diana porque ya lo platicamos antes del episodio y coincidimos, es que encontramos en nuestra iglesia todas estas respuestas. A veces ocultas, no lo vamos a negar, por flojera o por el motivo que sea, así como para, ay, pues es mucha explicación, mejor no te doy la respuesta.
Pero de que están las respuestas. Y las hemos encontrado para preguntas de todo tipo de temas que tú puedes decir, ¿eso qué tiene que ver con la iglesia? O lo social es aparte de la iglesia, pero ya lo dijimos en el episodio anterior. La iglesia está y vive en el mundo. Entonces, es súper válido cuestionarnos, preguntar, pero siempre, siempre, siempre con una actitud de búsqueda. Claro, con esta actitud del que cuestiona, pero que va arriba del tren. Y eso es algo que dice el padre. O sea, hay una diferencia abismal entre quien cuestiona, pregunta, duda acerca de cuestiones de la iglesia y de Dios, pero que va arriba del tren bien agarrado, a alguien que lo hace desde abajo del tren mirando cómo pasa. Es decir, a alguien que no se siente parte de la iglesia. Que no se involucra. Que no se involucra. Ahí sí hay mucha diferencia. O sea, claro. Quien cuestiona y pregunta, pero se siente parte de la iglesia, justo encontramos, o al menos hablamos desde nuestra experiencia, encontramos respuestas, ¿no? Y porque, a ver, hubiera sido muy distinto que yo lo preguntara desde el dedo crítico, ¿no? Desde yo afuera de la iglesia. Claro. Desde es que la iglesia esto, es que nos adoctrinan desde niños, es que, claro, pues voy a encontrar respuestas muy sesgadas, ¿no? Porque tengo este concepto o esta mirada de ver al tren que está pasando y no estar yo arriba del tren. Sí, estoy ya poniendo una barrera, ¿no? E incluso me atrevo a decir que este podcast surge de esa necesidad de compartirles justamente que hemos encontrado respuestas y que sabemos que en ocasiones tú no las has encontrado o alguien te ha limitado a encontrarlas porque Diana y yo también lo hemos experimentado. Pero de que hay respuestas. Y es lo que quisimos hacer con este podcast y sobre todo y de forma muy especial con este episodio. Claro, y bueno, volviendo al esquema que el Padre nos propone, esta es la tierra de nadie. Y yo creo que son procesos muy interiores, ¿no? Que cada uno de nosotros desde nuestra vivencia y experiencia personal, pues lo capta, ¿no? Desde su realidad. Pero creo que en algo en lo que todos podemos coincidir es que justamente, o sea, habemos, no creo que no es una palabra, somos, ¿sí? No es incorrecta, ya la busqué en la RAE. Oigan, habemos no es una palabra correcta. Mi toque de ortografía sí, se derrumbó. Otra palabra, búsquenlo, neta, no es correcto. Ok. O sea, somos muchos los que nos encontramos aquí. O sea, los que nos encontramos en medio, ¿saben? O sea, los que no estamos ni acá ni acá. Y aquí es otro tema también muy interesante en un mundo tan polar, que o es blanco o es negro, porque sí, no hay gris. También es revolucionario. Y a ver, sí hay matices, sí los hay. Y justo nuestra tarea es esto. Y no es ser tibio, porque muchos de los extremistas del lado religioso es, no, pues es que si tú estás en medio es un tibio y a los tibios los bonita Dios. A ver, pausa, stop. No, o sea, debemos aprender a ver que hay matices. Y claro, hay matices dentro de nuestra iglesia. Y hay matices y que necesita ser así, ¿sabes? Porque no podemos ir por la vida, si no es esto, es esto. Ojo, lo dijo Jesús, si no están conmigo, están contra mí. Eso fue algo, lo dijo él. Pero qué fácil es, ¿cómo se dice? Distorsionar estas palabras. ¿Por qué? Porque hablamos de matices en estas cuestiones. O sea, no, hay otro camino. Y es el camino de la búsqueda. Y es el camino de ser poseída por la verdad, ¿no? Y no de ir yo a fuerza de Biblia, imponiendo mi verdad, ¿sabes? Sí. Ahí están los matices. Es que si nos ponemos también en esa actitud, entonces podríamos decir que la tibieza son los extremos, porque yo me voy hacia un lado, hacia la radicalidad, a lo dogmático, que con dogmático me refiero también ya a esta distorsión del dogma, porque los dogmas no se refieren a una imposición, que no es tema, pero bueno, lo aclaraba. El punto es que entonces la tibieza estaría de ese lado. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en esencia lo que tenemos que vivir, es decir, nuestra fe cristiana. Y por supuesto, ya lo hemos hablado en todos los episodios, todas las cosas tienen un equilibrio.
Y en ese equilibrio justamente encontramos el orden que nos lleva a la plenitud y que nos lleva a perfeccionarnos en lo que estamos viviendo. Claro. Y pues bueno, ya al final el Padre nos dice que esta tierra de nadie, es decir, este medio, se convierte en la tierra de todos. ¿Por qué? Porque al final del día somos muchos más los que nos encontramos aquí que los que están en el extremo, en los extremos. Entonces, esa tierra de nadie se convierte en la tierra de todos. Y justamente así se llama el libro, ¿no? En tierra de todos. Y bueno, es un libro increíble, pero quisimos rescatar estos conceptos y estas ideas porque creemos que resumen, pero también engloban mucho lo que fue esta temporada, el Dios de los días normales. Yo, que ya vimos, laica, laico, que vivo todos los días, que pertenezco a la iglesia, que soy parte de la iglesia y que me encuentro con Dios todos los días y que Él está en las cosas sencillas, ¿no? Y también en las extraordinarias, desde luego, ¿no? Desde la explosión, ¿no? Que creó el mundo, estaba, ¿no? Pero en las cosas de todos los días. Entonces, por eso quisimos retomar estos conceptos de la tierra de nadie y de la tierra de todos y también hacer la invitación, ¿no? A ver, a ubicarnos, ¿no? Yo en dónde estoy. O sea, quizá estoy en un extremo, quizá estoy en el otro y quizás estoy encontrando la respuesta a esto que no sabía yo darle nombre. Yo no sabía dónde estaba yo, porque la verdad creo que por eso el libro llega mucho y traspasa fibras profundas, porque son cosas que al menos a Julie y a mí no podíamos darle nombre. O sea, Julie y yo estábamos en este punto de es que no, o sea, no estamos en estos extremos y no lo vamos a estar porque no estamos de acuerdo en eso. Entonces estábamos como en este punto y llega el Padre José María y nos dice, están en la tierra de nadie, chavas. Gracias. O sea, fue muy iluminador y fue muy enriquecedor para nosotras saber que no éramos las únicas raras que estábamos como en este punto, ¿no? Y saber que el Padre nos dice, somos la mayoría, por eso están en la tierra de todos. Sí, pero, ¿sabes? Yo creo que es bien complicado estar en la tierra de nadie porque, sobre todo al principio, porque cuesta proponer justo esta búsqueda y cuesta proponer este equilibrio, este matiz. Porque aparte se le agrega la cultura polarizada en la que vivimos. Y déjense ustedes de la iglesia, o sea, afuera es polar, o sea, afuera o eres izquierda o eres derecho, afuera eres blanco o eres negro, punto. Sí. Y entonces tú llegas a proponer un matiz, llegas a proponer un equilibrio, obviamente todo el mundo te ve así como que el raro, te relegan, te rechazan. Por eso... El tibio, Sí. Sí. Ubique cada quien la palabra, la característica o el calificado de acuerdo a su contexto, porque en cada contexto se menciona de diferente manera, ¿no? Y por eso en el episodio pasado les compartíamos las frases estas de este libro, por este sentimiento que nos provoca, primero, el sentir que somos los únicos raros, como ya lo dijiste, ¿no? Pero de repente te encuentras a alguien así como, por gracia de Dios me encontré a Diana porque yo no sabía que era Ayer así. justo lo hablábamos. Ayer lo hablábamos. Que nos preguntaron que cómo nació el podcast. Ajá, y cómo nos conocimos. Justo lo decíamos. Y no sabíamos que íbamos a coincidir en todas estas reflexiones y en todos estos puntos de vista. Entonces, creo que el primer paso es bien complicado porque necesitas encontrar a alguien que de alguna manera te ayuda a afianzar este querer expresar las dudas, la búsqueda, esta ansiedad, ¿no? De querer aclarar todo lo que se está viviendo y de querer aclarar también tu fe, que es muy válido. Sí, yo creo que también el punto clave es justo tomar este papel activo de laico y de laica, o sea, empezar a hablar, claro. O sea, empezar a compartir lo que yo pienso, ¿no? No desde la imposición, como lo hemos venido hablando, sino desde la propuesta, ¿no? Así es. Y entonces van saliendo, o sea, porque justo fue a raíz de compartir algo yo, y luego Julie también comentó algo, y luego ya después nos vimos presencial. O sea, este papel activo, y yo creo que ahí está, ¿no? Sí. También como mucho de la respuesta, porque justamente, o sea, estamos en un tiempo en el que estamos muy silenciosos, y yo creo que ya es necesario, o sea,
pues no alzar la voz en el sentido guerrillero, pues porque luego también como estamos muy polares, ya nomás uno dice algo y ya es como Próxima que... revolución, Diana. Sino en este sentido, pues, del que venimos hablando. Claro. Y, pues, bueno, también les recomendamos, si está en sus posibilidades, el libro de tanto el de sobre la vocación laica del padre... No es padre, es un laico. Ah, no, es laico, es cierto. Sí. De nuestro compañero José Ricardo y el de Tierra de Todos del padre José María Olaizola. Compañero. Pues somos laicos. Somos acá compis. Así. Nuestro befo. Ya sé. Oigan, pero Diana como que está evadiendo la parte sentimental, Sí. porque nos va a compartir el párrafo final de este libro. Uh-huh. El mismo párrafo que hace unos momentos, bueno, ya hace un buen ratito, nos hizo llorar. Déjenme les cuento la anécdota. Uh-huh. Empezó Diana a leerlo y literal, o sea, las dos nos mirábamos así como de, sí somos. Se me viene entrecortada mi voz cuando le Sí. estaba leyendo. Pero entonces yo me empecé a aguantar y yo sé que ella también se empezó a aguantar de llorar. Hasta que le dije, me estaba aguantando. Dije, si Diana llora, lloro. Si no, así, con Y a mí no tensión. me dicen 2 veces, yo soy la persona más llorona de la En vida. cuanto le dije eso de que me estaba aguantando, empezó a llorar. No, pues ya vieron a Yuli también llorar. Ahorita los que están en YouTube ya no nos ven, pero traíamos una nariz de reno las dos. Sí, y los ojos. Sí. Ok, Pero venga. bueno, les voy a leer con lo que Buenísimo. termina el padre, es un párrafo. Pero antes sí les quisiera invitar como a que empiecen a hacer este proceso de reflexión en dónde están, o sea, en dónde están ubicados. Claro. En qué extremo, si no están en ningún extremo y están como que en este punto de que también ustedes buscan y no se encuentran, no encuentran dónde y esta frustración de decir, pues creo en la iglesia, creo en Dios, estoy aquí, pero necesito esto, o sea, esto que me hace falta, ¿no? Sí. Y una vez como ubicándose ustedes en eso, ahora sí pueden escuchar como estos párrafos. Y también, antes de que los compartas, a discernir dónde voy a buscar, porque es muy importante. Y a encontrar una persona que tal vez sea de nuestra confianza, a quien podamos compartirle justamente estas inquietudes y estas búsquedas. Y si no es una persona que opina igual que tú, al menos una persona que sabes que está abierta al diálogo, porque ya lo hemos comprobado aquí. El diálogo obviamente nos abre las puertas Wow. de todo. Y le has dado al punto algo que también me hacía falta, justo para romper esta dinámica de la polarización que tanto daño le hace a la sociedad. La respuesta está en el diálogo y en el crear puentes. Exacto. Porque justo el padre dice, el problema de esta sociedad es creer que las diferencias son muros insalvables. Y a ver, el hecho de que tú y yo tengamos una creencia distinta o una concepción distinta de algo, no nos debe de distanciar. O sea, está bien, o sea, es este puente, Claro. ¿sabes? Entonces, estas diferencias no son muros y quitarnos este concepto de que si yo pienso diferente a ti, ya nos tenemos que odiar. A ver, pausa, jamás. O sea, podemos tener estas diferencias y convivir. Y es algo que también el Papa Francisco lo ha dicho y lo tuiteó hace como unos 3 días. O sea, esta parte de que el ecumenismo no nada más es, pues sí, tolero, acepto tu otra religión. No, dice el Papa. Apertura es crear puentes y también involucrarme en la vida del otro y abrazar también su vida, ¿no? Sí. Les digo, desde la no imposición, pues, pero Claro. diálogo tan necesario en esta sociedad que no significa que el otro piense distinto es un muro. Simple y sencillamente, porque antes de ser cristianos, de ser de cualquier religión que profesen o incluso de ser ateos o lo que ustedes crean, somos seres humanos y las diferencias no nos tienen que alejar. Siempre, siempre, siempre y con todas las personas va a haber algo que nos va a unir y justamente eso es lo que debe de ser nuestro puente. Claro. Pues bueno, ahí les va. El padre termina diciendo que cuando estaba escribiendo el libro se preguntó muchas veces por qué seguir, o sea, por qué seguir en la iglesia. Él es sacerdote jesuita, ¿no? Y te empieza diciendo que él entró a la congregación a los 18 años y tal, ¿no? Pero entonces decía, muchas veces al escribir el libro me pregunté por qué seguir. Y entonces aquí pone... Saquen pañuelos. Dice, sigo
porque amo a esta comunidad compleja y hermosa, porque no entiendo la fe si no es compartida, porque esta iglesia, aunque a ratos me duele, también a ratos me entusiasma. Quizás es que nos duele lo que amamos, porque prefiero la duda de una mirada a lo alto y a lo hondo que la certeza de un triste espejo, porque es mucho más el tesoro que contiene que la limitación en que lo envolvemos. Sigo porque sé a quién sigo y lo encuentro aquí, en la mesa compartida, en la palabra que continúa atravesando el tiempo, en tanto amor de quien se sigue ciñendo la toalla a la cintura, en el silencio acompañado, en las preguntas que comparto con otros muchos, en la compasión con la que tantos vibran, haciéndome sentir que la humanidad es también familia, en mis compañeros de comunidad, con quienes me he embarcado en una misión fascinante para toda la vida. Sigo porque ya no me imagino viviendo en otro lugar que no sea esta tierra de nadie, de tantos, de todos. Ay, no, Wow. otra vez. Uh-huh. Es que es tan real, o sea, hay mucho cansancio en... Ay, Dios, perdón. Sí, no sé. Hay mucho cansancio en ser cristianos, lo aceptamos y lo reconocemos, pero encontrar una persona, como lo dice, ¿no? Con quien compartes, con quien te impulsa a seguir en este caminar, vale la pena completamente seguir adelante y seguir esforzándote y seguir buscando y seguir levantando esta mirada de duda, no importa que sea de duda al cielo, ¿no? Uh-huh. Y justo la parte esta que dice, porque prefiero la duda de una mirada a lo alto y a lo hondo, es decir, prefiero la duda a esto que creo y que sostiene mi fe, prefiero hacerme estas preguntas a la certeza de un triste espejo, a quedarme aquí y creer en cosas que no son reales, en cosas que terminan en cosas pasajeras, como pasa mucho allá afuera. Entonces, wow, eso también fue como de sí, 100%. Y esa duda que justo me lleva a profundizar mi fe, ¿no? Claro. O sea, está increíble el párrafo, nos hizo llorar, ahorita también estamos así, como que todavía necesitamos mucho interiorizar esto, pero por eso se los compartimos a ustedes, para que también, o sea, a ustedes les sirva, les ayude, y pues que esta es una comunidad, ¿no? El Padre también dice, o sea, porque 1000 veces y yo ya no concibo la fe si no es en comunidad, o sea, porque es en la entrega donde me planifico y me hago feliz. No lo dice así, pero es lo que está dando a entender. Claro. Entonces, pues bueno, así quedamos este episodio, la verdad, para la reflexión, para pues que aquí estamos también nosotras, si algo necesitan o si se sienten igual y se sintieron identificados, pues bueno, no sabemos qué vaya a pasar con Retorna, lo que vaya a seguir, no sabemos, o sea, Dios es muy bueno y el Espíritu Santo es muy bueno, pero pues que sí, o sea, que esta pequeñita comunidad que aquí va digitalmente, sí. Pues bueno, siga creciendo, ¿no? Claro. Ay, empecé súper emotiva, sí. No, sin duda que Dios es grande y como Diana ya lo dijo, pues aquí estamos, ¿no? Caminando. Yo creo que en este proyecto nunca dudamos del proyecto, pero sí, como todo, siempre ha habido complicaciones y que tiempos y cosas que de repente nos exigen dar más y sacrificar de repente un fin de semana y sacrificar una salida y sacrificar un montón de cosas o dejar, por ejemplo, en el caso de Diana, hacer una tarea y tener que desvelarse, no sé. Y esas cosas que nos hacen preguntarnos, ¿no? ¿Por qué sigo? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Y creo que el Padre, me quedo también con esta frase del Padre, sigo porque sé a quién sigo. Wow. Y seguimos aquí hablando porque sabemos a quién seguimos. Y ya no se trata de mí, Yuli, ni de mi experiencia, sino de saber a quién sigo. Wow, sí. Así que muchísimas gracias. Tenemos un episodio súper especial la siguiente semana. Uh-huh. Para que estén atentos. Sí, para el chisme de laicos. Bueno, de laicas. Ya voy a revelar un poquito es más. Invitada. Es chisme mujer. De laicas. Así que se va a poner buenísimo, ¿eh? De por sí las mujeres no sabemos hablar. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Les mandamos muchos abrazos y pues si les sirvió el episodio, compártanlo a quien crean que lo esté necesitando y pues también por ahí interactúen con nosotras con sus comentarios y sus likes y todo lo que ustedes quieran.
Así es, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente lunes en Retorna. Cuídense, Bye. Gracias por escuchar Retorna. Un podcast para caminar juntos. Y recuerda que...